embolia pulmonar. Es la destrucción de la arteria pulmonar, que ¿de dónde viene? Del ventrículo derecho, lo mismo. Obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas, cualquiera de las ramas, de tobo, grasa, como dice por ahí, aire, un tumor, cualquier cosa que se debe definir en otro parte del cuerpo. ¿Qué es lo que va a provocar? Que haya poca llegada de sangre de la arteria pulmonar hacia el intercambio gaseoso y por lo tanto le va a disminuir la oxigenación de la sangre. Para explicar por qué y puede afectar a otros órganos. La sintomatología va a depender del tamaño del coágulo y dónde se da la obstrucción. Si yo tengo pues, la obstrucción acá en la puntita, el paciente ni lo va a sentir. Pero si yo lo tengo acá, el paciente se lo va a sentir. Por ejemplo, como les digo, hay varias causas. Una embolia gaseosa. El paciente, pues, definitivamente, las burbujas pueden generar embolia en su lugar, no son lugares de pulmonar. Generalmente cuando se colocan, pues, medicamentos por vía venosa. Otra causa, endocarditis. ¿Pero dónde tendría que estar la endocarditis para que me llegue la arteria pulmonar? ¿En qué válvulas? Pulmonar, claro, si está pulmonar, hay que estar en puro se por ahí. O la tricúspide también, ¿no es cierto? Y el otro, pues el más común, es el más común, el 80%, tromboembolismo, ¿no es cierto? Que me formen trombos a nivel de los inferiores, viaje por ahí, se meta la aurícula derecha, entra el ventrículo derecho y se meta la vena, la arteria pulmonar, se infarto. Y es un pseudoinfarto, porque no es un infarto como tal, es un infarto real. El más común es la tromboembolia, que te voy a dar un poquito más de énfasis. La enfermedad tromboembólica venosa son dos: la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. ¿En qué genera? La triada de Virchow. La triada de Virchow nos va a generar trombosis. ¿Cuál es la triada de Virchow? Tensión, éstasis e hipercoagulabilidad. ¿Cuáles son los factores que me pueden generar, por ejemplo, una lesión endotelial de la triada de Virchow? Una fractura. Por eso el antecedente que ya tenía una fractura de cadera, una abuelita, tiene más riesgo de trombosis y yo tipo abuelo profilácticamente. Un trauma mayor. ¿Por qué? Porque esta fractura me va a lesionar las arterias. Definitivamente las arterias van a estar lesionadas por una fractura expuesta o una fractura interna. Traumas mayores. Hipercoagulabilidad. Pacientes que hayan tenido fibrilación auricular, un infarto, un tromboembolismo venoso previo. Si yo tengo un paciente que ha tenido tromboembolismo y está usando por ahí, le dieron anticoagulantes, no lo tomó porque muy caro, no lo recibió, en diferentes situaciones, tiene una probabilidad muy fuerte de ser hipercoagulable. Y la éstesis sanguínea, que se quede estancado en la sangre que no avanza. El paciente está postrado, ¿no es cierto? Postrado ahí porque le reemplazaron la cadera, le reemplazaron la rodilla, tiene lesión medular, está postrado el paciente, entonces la sangre no va a tener una buena regulación. Y acá tenemos los moderados y los débiles, ¿no? Acá está la mayor cantidad de hipercoagulabilidad, por eso el cáncer, las infecciones, las hemofilias, todo eso te puede generar factores predisponentes de hacer tromboembolismo pulmonar. Pero entre los principales, las fracturas, los postrados y los estados de hipercoagulabilidad. Muy bien, hasta el embarazo puede ser trombosis. Tenemos factores genéticos, todos para tromboembolismo, alteraciones anticoagulantes, adquiridos, cáncer, como ya les mencioné, inflamatorios, las lesiones endoteliales, enfermedades autoinmunes. Tenemos factores de alto riesgo, intermedio y bajo. Insisto en lo mismo, por favor, alto riesgo. Cirugías que sean menores de 3 meses, pacientes que están postrados, neoplasias, fracturas de huesos largos, tienen alto riesgo de probabilidad. Y en este grupo de pacientes posiblemente tengan el uso de anticoagulación profiláctica. Nosotros ahí nos mandan en el consulte, nos evaluamos su enoxaparina dosis profiláctica cada 24 horas. Dentro de la fisiopatología de lo que genera una embolia,
realmente irriga los pulmones? Las arterias pulmonares. No, pues no, los bronquios, ¿no? Las arterias bronquiales son las que irrigan, es otra vía para irrigar propiamente. Ellos, ahí tendría que tratarse y generar infarto pulmonar. ¿Y por qué me dice que genera un infarto pulmonar? A ver, un pseudoinfarto, ¿no? Entonces sabemos que lo normal es que yo tenga mi arteria pulmonar con sangre desoxigenada que viene del ventrículo derecho y me haga el intercambio gaseoso, lo normal, y me lleve la sangre oxigenada por las venas pulmonares hacia las cavidades izquierdas, ¿sí? ¿Y qué es lo que me irriga el pulmón realmente? Las arterias bronquiales, capilares bronquiales. Yo tengo acá un circuito que, aparte que hace su función el pulmoncito, también el pulmoncito necesita su oxígeno, ya sabemos. Necesita su oxígeno a través de las arterias pulmonares. Pero normalmente tenemos ahí unas comunicaciones, unas osmosis, unas colaterales, que siempre están cerradas. Normalmente están cerradas. ¿Qué pasa cuando se cierra? Cuando hay un trombo. Se activa. Se activa. Y al activarse, a ver, ¿con qué presión viene esta arteria pulmonar normal? Presión arterial media de 20, ¿no? ¿Con qué presión vendrían las arterias bronquiales? ¿Cuánto vendrían las arterias? ¿Las arterias? ¿Con cuánto de presión manejan las arterias sistólicas? 120, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo le meto, cuando ya abre, 120 a una venita, a una arteria pulmonar que maneja presiones de 20? ¿Qué va a pasar? Se rompe como un globo. ¿Qué pasa? Se extravasa. Y si se extravasa acá y yo toso, ¿qué va a salir? Sangre, hemoptisis, va a haber extravasación, ¿no es cierto? Entonces, al final, toda esta extravasación me va a generar un proceso inflamatorio. Y esa inflamación se va a adicionar al nivel de la pleura. ¿Y qué me va a generar inflamación en la pleura? Porque la pleura sí duele, ¿cierto? Y no duele. Entonces, el dolor pleurítico. Y si encima no hay una buena intercambio gaseoso, ¿qué va a haber? Hipoxemia, ¿no es cierto? Y me va a dar disnea. Entonces son los 3 síntomas más comunes que encontramos en un tromboembolismo. Disnea brusca, si es que es algo agudo, hemoptisis y, ¿qué más dijimos? Dolor, tipo dolor pleurítico, ¿no? ¿Qué pasaría en el intercambio gaseoso? Acá tengo mis arterias pulmonares, mis bolitas por acá, se dividen dos y acá se me quedó el trombito. El trombo puede, así como en las arterias coronarias, se puede obstruir totalmente o puede obstruir poquito. Entonces el flujo de sangre va a ser menor, ¿cierto? ¿Sí? Pero la cantidad de alveolos me va a dar una buena oxigenación, por lo tanto, acá la poquita sangre que llega va a llegar oxigenada. Pero como la sangre de acá no va a pasar por acá, va a tener que irse por el otro lado. Va a tener mayor cantidad de sangre, ¿no? Incrementa de presiones, también va a tener presiones arteriales elevadas, con la misma cantidad de alveolos no va a ser suficiente el oxígeno. Por lo tanto, me va a pasar 80, una hipoxemia, que si lo junto, el paciente va a empezar a tener hipoxemia, va a tener dolor, va a tener hipoxemia. Entonces, esta es una de las causas por las que hay alteraciones en el intercambio gaseoso, va a tener hipoxemia, disnea el paciente, ¿no? Y taquipnia, también va a querer respirar más rápido. Y al ver taquipnia, va a haber taquicardia también, que es uno de los signos más importantes. Y el otro problema, el tercer problema, es el compromiso cardiovascular. Y acá viene la hipertensión pulmonar y todas las cavidades derechas que yo les comenté, ¿no? Si el émbolo se adhiere a nivel de la arteria pulmonar, va a haber obstrucción del flujo, ¿cierto? Si va a haber obstrucción del flujo, ¿hacia dónde la sangre se está estancando de las arterias pulmonares? ¿Hacia dónde? Hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, vamos a tener incremento.
porque mi arteria va a querer vencer ese trombo que avance, y no avanza y va a incrementar resistencias. Va a tener liberaciones diferentes que van a generar vasopresión, incrementar resistencias, y esas resistencias van a hacer que en retro se le dilate el ventrículo derecho. Esa dilatación del ventrículo derecho hace que el ventrículo derecho de alguna forma va a intentar vencer ese trombo. Va a tener que hacer mayores presiones. Si mi ventrículo derecho tiene una presión sistólica de 20, va a tener que aumentar la 40 para tratar de vencer. Pero así sea, como sea, por ejemplo, intentar aumentar las presiones, no va a poder. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿cuánta sangre llegaría a los pulmones? ¿Poca o mucho? Si yo tengo un tromboembolismo, por ejemplo, del 70% del pulmón, llegaría poco, ¿no es cierto? Del pulmón, del intercambio gaseoso. ¿Y cuánta sangre llegaría a las paredes izquierdas? Poco también, porque el pulmón no va a formar sangre, ¿no? Entonces, si sale poca sangre porque hay un trombo que no me está dejando llevar la sangre a los pulmones, el regreso también va a ser poco. Y si yo tengo poco volúmenes en el lado izquierdo del corazón, ¿qué me va a generar? Un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Y ese bajo cardíaco bajo con un poco volumen, ¿qué me va a generar? Hipotensión, ¿no? Entonces, bueno, el corazón, ¿cómo va a mejorar el gasto cardíaco? Si yo tengo una precarga baja o un volumen sistólico bajo, ¿qué me tendría que hacer? Taquicardia, ¿no es cierto? Y la frecuencia va a estar en 120 para tratar de vencer ese gasto. Ya cuando se vence ese gasto, tenemos el shock, ¿no es cierto? El shock obstructivo, que es muy común encontrar en pacientes con TEP severos antes de la muerte, ¿no? Entonces, ese es el camino hemodinámico que llega a este paciente. Esto va a depender, normalmente cuando el paciente llega al shock es porque la obstrucción del pulmón es por encima del 75%. ¿Ya? Dentro de la epidemiología, la mortalidad está disminuyendo un poco porque ya conocemos los anticoagulantes, ya hacemos trombólisis, hacemos nuevos tipos de terapia. La recurrencia sí es muy alta, el 19%. En el Perú el 56% son mayores de edad, el 60% son mujeres. El cáncer es una prevalencia importante, tiene el 31% de los tromboembolismos pulmonares también. Acá se ve bien dónde están en las arterias pulmonares, el 9% central. Paciente si tiene un tromboembolismo central, posiblemente se muere el paciente, ¿no? Va a tener un shock obstructivo. En principales, 4%. Lobares, 24%. Segmentales, 50%. Y así van a pasar. La clínica. Si ya sabemos más o menos cómo interviene, vamos a saber qué vamos a encontrar, ¿no? Los primeros 3 síntomas, los más comunes: disnea, por la hidroxemia, por la alteración del intercambio gaseoso, dolor pleurítico, ¿por qué? Por el proceso inflamatorio que hay, van a empezar a ver todo el proceso inflamatorio, se va a adherir a la pleura y va a tener un dolor pleurítico. La tos con expectoración, con hemoptisis, ¿no es cierto? El paciente va a tener que los alveolos, como están lesionando, hay extravasación, la de botar de los alveolos todo lo que hay, entre esos va a haber hemoptisis. Va a haber ortopnea, signos de falla cardíaca derecha, todos signos de falla cardíaca derecha. Este dolor en tobillo y edema es asociado a que el paciente puede tener trombosis venosa. Entonces hay que buscarlo también. Sibilancias también, signos, ya les dije, taquipnea, poliproxemia, taquicardia, porque baja el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, estertores, fluido respiratorio disminuido, generalmente en la zona donde no hay una buena perfusión, porque si se trombosó en los lóbulos superiores, en esa zona tú lo ocultas, no vas a poder tener nada. Igualmente, el S2 incrementado, ¿no? Porque tenemos incrementación de resistencias y por lo tanto el cierre va a ser más brusco.
modificaciones de las venas cavas, ¿sí? Tanto superior como inferior. Taquimia, cianosis. ¿Cianosis por qué? Por el problema de intercambio gasoso, que va a estar saturando 80. Dependiendo, pues, de qué grado sea de la hipertensión pulmonar, ¿cierto? Vamos a encontrar igual aquí el derecho implementado. Hay que revisar las piernas del paciente. Agarremos los dos, presionemos. Si tiene dolor, tiene edema, tiene su pierna ahí negra, tropezada, o sí, el 80% de las posibilidades es que sí tenga. La ocultación, ya les mencioné, similar a los cuerpos aumentados en focos pulmonares, un S2 incrementado por hipertensión pulmonar secundaria. Ok. Nosotros, el diagnóstico, primero nos vamos a basar en sospechas, ¿ya? En sospecha clínica. Porque el diagnóstico definitivo nos va a dar el angiotensmo, ¿cierto? Es el rol estándar para yo poder decir la de pero nosotros vamos a ver la sospecha clínica. Hay 3 escalas que podemos manejar, cualquiera podemos manejar. La más común es la escala de Wells. Cada una de ellas han sido redefinidas, han tratado de hacer lo más abreviadas posibles, pero esta es la probabilidad que nos va a dar alta probabilidad, baja probabilidad, intermedia probabilidad. Por ejemplo, el Wells nos indica el TEP como primera probabilidad, signos de trombosis venosa profunda, las frecuencias cardíacas, la taquicardia, ¿no? La taquicardia. Es más, en el normal es la taquicardia de mayor a 100, que tenía un poquito más de punto, y la otra taquicardia es de 75 a 100, algo así. O sea, la frecuencia cardíaca de 75 a 100. También tenía otro puntaje, ¿no? Una embolización de 3 días, una intervención quirúrgica a las 4 semanas, un cáncer, hemoptisis. Todo esto nos da 2 cosas, que sea probable o que sea improbable. Si no les gusta se pueden ir a la ginebra, que básicamente debe la edad, si tiene trombosis profunda, si tenía intervenciones quirúrgicas, si tenía algunos síntomas como hemoptisis, frecuencia cardíaca. Ahí vamos a probabilidad baja, intermedia y alta. Entonces, cuando ustedes tienen la primera evaluación por emergencia, digamos, cuando ya sean internos, ustedes van a decir alta probabilidad de hipertensión pulmonar, no van a poner ahí tromboembolismo pulmonar, ¿no? Alta probabilidad de hipertensión pulmonar por la escala de Wells, tantos puntos. Listo, suficiente. Ya con eso, dan una cachetada de anestesiólogo. Y el otro es el PET, ¿no? Es un puntaje un poco más, tiene más de puntaje. Por encima de 86 ya teníamos hablado de un eco moderado. Y de eso es lo que nos va a determinar, por ejemplo, qué pacientes son los que van a angiotomografía. Aquí les pido dímero D, ¿no? Porque el dímero D es importante. El dímero D nos va a ayudar mucho. Es lo que sale de la degradación de la fibrina, generalmente se encuentran en pacientes con trombosis, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo evalúo la probabilidad clínica del TEP mediante la que ustedes quieran, y tengo una probabilidad baja o intermedia, le pido el dímero D. El dímero D, si sale positiva, le dice sí, hazle una toma, hazle un angiotomo. Ahora, el dímero D no van a esperar 3 días. El dímero D sale en 1 hora, en 2 horas. Si la angiotomografía sale confirmada, tratamiento. Si la probabilidad es alta, según mi escala de Wells, ¿no? O las otras escalas, de frente tomografía. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Se solicita tomografía. Nadie lo va a decir. Dímero D. Tiene alta especificidad, ¿no? Si es un número D menor a 5, el paciente no viene. Si es mayor a 5, es una sospecha. Entonces, a mi baja probabilidad, lo paso a ser alta. Número D. ¿Ya? Gases arteriales que vamos a encontrar normalmente cuando va a estar taquipneico, vamos a encontrarlo con alcalosis respiratoria asociado con hipoxemia, ¿no? La alcalosis respiratoria significa que el PCO2 va a estar bajo, ¿no es cierto? Hipocapnia. Y una saturación baja, ¿no? ¿Qué otro vamos a evaluar? Troponinas, enzimas. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho va a estar comprometido y
todo lo que genera sobrecarga en el ventrículo vamos a tener un problema incremental, tromboninas incrementadas también. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Igual que la hipertensión pulmonar, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, tenemos el patrón S1Q3, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Tenemos acá la onda D3, S1, ¿qué significa? Acá, en el 1, S1, significa que yo voy a tener una onda S acá, ¿no? Normalmente debería ser un poquito más prominente, pero lo normal es que yo no tenga onda S de 1. Tengo una onda S de 1. Q3 significa que en el D3 voy a tener una onda Q. ¿En la Q? Sí. Y T3, la onda T negativa en T3. S1, Q3, T3 nos indica un patrón para determinar tromboembolismo pulmonar, ¿no? Otra cosa evaluamos también, la sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no es cierto? ¿Y cómo evaluamos sobrecarga del ventrículo derecho? Con T negativas de B1, B2, B3. T negativas acá, T negativas acá, T negativas acá, bloqueo de rama derecha, hasta podemos encontrar en algunos casos muy difícilmente la aurícula derecha incrementada, en momentos más sincrónicos, en severos, en agudos con severidad, más ventrículo derecho. La radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Hay algunos signos para evaluar el tromboembolismo pulmonar, generalmente para tromboembolismo. Nos descarta otras causas de disnea, porque podemos evaluar que tenga la neumonía. Una neumonía no hay. Y bueno, solo se presenta el 15% de la radiografía normal. Tenemos el signo de Westermarck, que es una hipertransferencia, que en esta zona lo ven más negrito, ¿no? Es más hiperlúcido. Entonces, significa que en esta zona no hay una buena oxigenación para poder determinar que en esta zona se está teniendo el tromboembolismo pulmonar. La joroba de Hampton, que es como un triángulo, un triangulito en la zona donde puede estar impactado también, o que puede tener el tromboembolismo pulmonar. La elevación en mi diafragma, ¿no? Acá jala, la pleura jala hacia arriba. El signo de Paya, que es el aumento de la arteria pulmonar, ¿no? Ahí incrementado. El trombo no pasa y se ha quedado ahí dilatado. ¿Sí? Es normal, vamos a encontrar la dilatación de las arterias pulmonares en retro, ¿no? En la ecografía, pues, definiría breve, ¿no? Si yo sé que el 80%, 60%, 80% de mi tromboembolismo pulmonar son por trombos en miembros inferiores, no veo una ecografía venosa. Lo veo los piernas más o menos, se hago una ecografía y miren el trombo que está. Que al color, mira, por acá no va a pasar nada. Y todo es trombo. Entonces, por acá se ha desprendido un émbolo y ese émbolo se ha ido. El ecocardiograma transtorácico vamos a evaluar igual que la hipertensión pulmonar, crecimiento de cavidades derechas, ingurgitación tricuspidia, y hay un signo que es el signo de Mahor, y no les he puesto el video, pero es que, por ejemplo, el ventrículo derecho de la pared libre está estática y la zona apical está hiperdinámica. ¿Eso por qué? Porque el corazón de alguna forma tiene que vencer, pero quien incrementa o quien llega a todas las presiones son las paredes laterales del ventrículo derecho. Ya me gusta traerles el video, así que no estaba caído. Bueno, la tomografía, pues sí, ¿no? Si tenemos una probabilidad alta o una probabilidad intermedia, pero que le toma un dímero D y sale alto, le pido la angiotomografía. La angiotomografía es la dirección, es la gold estándar, es la que me va a determinar dónde están las lesiones, dónde están los trombos. Tiene una sensibilidad del 83%, una especificidad del 96%. La mamografía, ¿me va a ayudar? ¿Tendríamos tiempo para hacer una mamografía si es agudo o no? Si es crónico, sí, vamos a encontrar, ¿no? Vamos a ver que la ventilación puede ser normal en la paciente, pero la función va a estar alterada por la trombosis, ¿no? ¿Cómo diferenciaríamos, por ejemplo, un TEP agudo y un TEP crónico? En una gamografía.
coagulación, ventilación, perfusión, más a nivel de perfusión, pero sí vamos a encontrar algunos procesos de ventilación alterados. El tratamiento va a depender de la estratificación. Ya terminamos, el tratamiento depende de la estratificación. ¿A todos les trombolizamos? No, pues no a todos los trombolizamos. Y anticoagulamos, y una vez que ya diagnostiquemos y estratificamos al bien. Ya, yo tengo mi tromboembolismo pulmonar. Es de alto riesgo, que se me va a morir. ¿Quiénes se me mueren? Los que están en shock obstructivo. ¿Quiénes son los que están en shock obstructivo? Hipotensos, ¿no? Están con 8,5 de presión, están ahí que le están dando noradrenalina, dobutamina, todo para que mejoren. A ese sí los trombolizo. Y los que no, evalúo otros parámetros, por ejemplo, compromiso de BD, evalúo troponinas, evalúo el PESI, que es la certificación de riesgo que lo hemos visto anteriormente, y un electrocardiograma, ¿no? Si tiene un riesgo intermedio, igual vamos a considerar trombolítico. Si es un riesgo bajo, es un paciente que sus troponinas están normales, no hay compromiso de BD, su ProBNP está normal y su PESI está bajo, entonces le digo, ¿sabe qué señor? Le damos una saparina y se va a su casa en 3 o 5 días con su anticoagulante oral. Listo. Pero si tengo un paciente con alto riesgo a quién me refiero, vamos a profesional. En alto riesgo, ahí sí debemos usar los trombolitos. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes usamos soportes respiratorios, ¿no? Si tiene una hipoxemia, fluidoxígeno. Algunos pacientes necesitan ventilación mecánica, sí, quizás. Soporte hemodinámico, como vamos a tener bajo gasto, vamos a darle líquidos también a los pacientes y uso de inotrópicos y vasopresores. La anticoagulación se reserva a los pacientes con bajo riesgo, ¿sí? Podemos usar cualquier heparina, puede ser ciprafenol o de bajo peso molecular, enoxaparina, dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Podemos darle y lo alternamos después con warfarina con nuevos anticoagulantes para que se vaya a casa. ¿Cuál es la diferencia en la anticoagulación? Es que yo, por ejemplo, si yo veo que mi paciente no tiene trastornos de hiperpolaridad, la causa del tromboembolismo fue por una fractura, entonces el tratamiento puede ser por 3 meses, hasta 6 meses, le vuelvo a hacer una tomografía, si veo que ya no está el trombo ahí, suspendemos. Pero si es un paciente que tiene cáncer, si es un paciente que tiene alteraciones de la coagulación, entonces la anticoagulación va a ser de por vida, ¿sí? Las trombólisis, ¿en quiénes se reservan? En los pacientes con alto riesgo de mortalidad. Hipotensos, hipoxemia severa, que están en ventilación mecánica, tenemos efectos de perfusión, una carga embólica grande, ¿no? Que esté pues en la principal, ¿no? Ahí tengo que trombolizar al paciente. Los antitrombóticos, el que más usamos, por ejemplo, acá es el alteplase, ¿qué tenemos? El que usamos para el infarto cardíaco. Acá la dosis es las 2 frascos, porque cada frasco viene de 50, pasado en 2 horas. ¿Ya? Podemos usar el alteplase, cualquiera de los dos si los tienen donde ustedes estén acá o estén en otro país, ya saben, en otros trombólíticos que se pueden usar. Otro tratamiento que también se puede hacer de forma aguda, la embolectomía, ¿no? Con catéteres, así como hacen el SWAN-CAS, igual te entra un catéter, se van ahí, agarran el trombo. ¿Ya? Es otro mecanismo. Acá, pues, alguna clínica lo tendrá, me imagino que sí. No es tan difícil, acá lo único que vamos a llegar es a la tromboembolia. Y un paciente que no puede usar anticoagulación, un paciente que tiene recurrentes tromboembolismo, usamos los filtros. Colocamos unos filtros en la cava inferior y aquí se van adhiriendo los electrones. Y los filtros se van cambiando. ¿Ya? ¿Alguna? Si son por endocarditis, manejan endocarditis. Con antibióticos, ¿no? Y cirugías si es que hay alguna neuropatía. No. ¿Alguna pregunta con memoria? No, igual estoy dejando las diapositivas. Cualquier consulta, sí. Había mencionado que cuando se confirma que es TEP, ¿Cómo? Había mencionado que cuando se confirma que es TEP y es alto riesgo o medio riesgo se le da trombolítico. Ajá, trombolítico. Alto riesgo. O riesgo intermedio,
ACV hemorrágico cerebral, que no tenga lesiones, o sea, nada que pueda generar sangrados, ¿no? Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Si yo tengo, solamente se reserva para pacientes que tienen alto riesgo en el que yo necesite que ese trombo pueda ser disuelto. Pueda ser disuelto ya, en ese momento. Pero si es un trombo que está más abajo, que no me genera tanto problema, ¿por qué le voy a tener que dar un trombolítico? Si le puedo generar mayores complicaciones con el medicamento. Mejor lo trato con anticoagulantes porque el paciente no se va a morir. Quienes sí se van a morir son los de alto riesgo. Y los de alto riesgo son pacientes añosos, que tengan las lesiones más grandes y más arriba, que tengan más compromiso pulmonar. Yo tengo que disolver ese trombo. La única forma de disolverlo es mediante el trombolítico. Pero el trombolítico no es que vaya y yo vaya ahí punto y lo disuelva. No, el trombolítico es general. Si por ahí tenía una gingivorragia, al día siguiente va a empezar a sangrar más de lo normal. No, si tiene una lesión ahí, una úlcera baja que la veía que estaba sangrando, más te va a sangrar por todos lados. Entonces, tiene sus contraindicaciones, pero la indicación principal es en pacientes que tienen alto riesgo. En ellos sí, yo recomendaría usarlo. No lo usamos frecuentemente porque la mayoría acá son crónicos. Un tema agudo suelen morirse. Entonces, de verdad que es una situación aguda, ni siquiera el paciente llega. Porque el paciente se puede morir en su casa. Empieza la reina y ¡pum! Se muere. Por hipoxia, no, todos los H, todas las H que se puedan generar, todas las que generan para los finales. Igual, los pacientes puede ser deportista, le da un TEC, se muere, pero no te va a dar función. Y los que te dan función, manejas ese alto riesgo. Ese alto riesgo tienes opción de hacer el y si no, pues siempre tranquilo, te puede tener un poco de disnea, tienes tiempo todavía para poder hacer los exámenes que necesitas para confirmarlo y ya de que lo confirmas con anticoagulación, tranquilamente el paciente va a mejorar. ¿Otra pregunta? Sí. Entonces, el gol estándar para usted era la angiotoma. Y la hipertensión pulmonar, ¿cuál era? Cateterismo. Cateterismo. Claro, para la hipertensión pulmonar necesitas ver la presión. Ajá. Eso no lo vas a ver en imágenes. La presión lo vas a medir con un catéter que te va directamente a la arteria y ahí le toma la presión. Y eso es lo que hace más. Igual que la línea arterial, ¿cómo sería directamente para tomarte la presión arterial? Que te ponga una línea a la arteria y te mide tu presión arterial. Una forma indirecta es tomándote con el manguito, es otra forma de mirar. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes operados cardíacos, les ponemos líneas arteriales, tenemos shock cardiogénico, les ponemos líneas. Y la línea te mide exactamente cuánto mide la presión en tu monitor. Igualito, en la presión pulmonar igual, va un introductor que llega hasta la arteria pulmonar y ahí te mide en el monitor cuánto tiene de presión arterial. Entonces, ese es el cateterismo cardíaco. ¿Y esto se suele hacer normalmente o es algo en libro nomás? Sí se puede, sí se hace realísimo. Solamente como que te expliqué en situaciones de que tú puedes sospechar que tiene grupo 1, grupo 5, o en el caso de grupo 2 para operaciones, o en el caso de que tú des tratamiento, grupo 2, grupo 3, grupo 4, en donde respondan. Entonces dicen, ya voy a buscar otra causa de hipertensión pulmonar, quizás sea un 1, quizás sea un 5, entonces yo le pido cateterismo. Pero el gol está así. Ya, lo ideal sería que a todos le hagamos cateterismo cardíaco. Sería lo ideal. Pero no sé qué tan bueno es hacerle a un paciente que yo ya sé que tiene hipertensión porque tiene una insuficiencia de ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, si yo puedo manejar insuficiencia cardíaca. Y un buen seguimiento podemos hacer con la ecografía. ¿Ya? Entonces, el gol estándar sí es eso. Ese es el gol
Ya, el gol estándar de la embolia pulmonar, que son las preguntas que pueden pedir. Doctora, Voy a usar varina, la fraccionada generalmente usamos en pacientes renales, en pacientes que se idealizan, en insuficiencia renal. La enoxaparina podemos usar con una clasificación mayor a 30. Entonces sí podemos usar enoxaparina, heparina de bajo peso molecular como es la enoxaparina. La otra es la gesódica, por ejemplo, esa sí la usamos endovenosas en pacientes renales. Y en insuficiencia renal podemos usar warfarina después. Y bueno, algunos anticoagulantes como el apixaban o el piroxaban también están indicados en algunos pacientes con insuficiencia renal, pero en ciertos puntos, ciertos casos. Y en los pacientes con tasa de filtración mayor ya pueden usar los anticoagulantes. doctora, ¿y en qué fase dio la combinación? ¿Combinación de qué? De anticoagulantes. Tengo entendido que le das uno inicialmente. La enoxaparina, Enoxaparina. por ejemplo, yo le quiero dar a este paciente con una buena tasa de filtración, le doy enoxaparina, tiene 60 kilos, le doy 1 miligramo por kilo, ¿no? A dosis de tratamiento normal, que es cada 12 horas por 5 días, y le voy alternando con la warfarina, por ejemplo. Si yo le quiero dar la warfarina en 3 días debería subirme el INR, ¿cierto? Porque yo para evaluar que mi anticoagulante está funcionando en la warfarina debo tener un INR entre 2 y 3, ¿no es cierto? Para que me llegue un INR que normalmente es menor a 1, me llegue a 2, 2.5, tengo que esperar 3 días. Hasta esperar eso, yo estoy con la enoxaparina y la warfarina. Si mi INR ya está en 2, le suspendo el enoxo y se va a casa con warfarina. Ese es en el caso de la warfarina. En caso de los nuevos anticoagulantes, no necesitan hacer ese uso. El paciente puede estar 3 a 5 días, es lo recomendado con las heparinas de bajo peso molecular o la gesódica, 5 días y se va al alta, evaluando cómo va el paciente definitivamente. Ya al día siguiente nomás con sus anticoagulantes orales, los nuevos anticoagulantes orales que no necesitan ver el INR, que no necesitan ver nada verde, que no tienen interacción con muchos medicamentos, pero que sí son más costosos, ¿no? Un promedio de 200 soles mensuales aproximadamente cuestan esos medicamentos. Y la evaluación cada 3 meses en el principio. ¿Ya? ¿Otra duda? Si hay preguntas, significa que sí les interesó el tema. Obviamente. Y si tienen alguna duda adicional, ¿tienen teléfono? ¿Alguien de ustedes?